No dejen de cuidarse los oídos. Yo tengo tinnitus en los dos oídos todos los días del año. ¿Qué es tinnitus? La tinnitus, para los que no saben, es un trauma acústico que presenta el oído. Les voy a hablar rápidamente, así técnicamente. El oído tiene más o menos unas 30.000, 35.000 filamentos que se llaman dendritas, y estas dendritas generan un movimiento. Así es dedicado el oído de DJs. Se mueven levemente al entrar el sonido. Cuando uno se expone mucho tiempo al sonido, factor que influye, el trago, porque el trago deja el cerebro, la parte del cerebro que es la cognitiva, la que nos da el movimiento, deja de funcionar y entra a trabajar en parte del cerebro animal que se llama cerebelo. Empieza uno a perder el poder auditivo. Sin embargo, el oído sigue manifestándose, y estas dendritas con mucho audio se tuestan, por decirlo así, se dañan. Entonces ese trauma, ese pitico se genera cuando las dendritas se quemaron. Eso no tiene cura, eso es como si lo cogieran a uno, le mocharan un dedo, no le vuelva a crecer. Yo tengo tinnitus en los dos oídos y me ha afectado mi vida 100%. Un año, Héctor, que es amigo mío hace mucho tiempo, vio lo que yo sufrí con esa tinnitus. Yo dejé de tocar hace más o menos unos 15 años por el tema de la tinnitus, viviendo de ser DJ, comiendo de ser DJ. Por eso estoy muy de acuerdo con la asociación, porque yo realmente, como muchos de ustedes DJs, viví y comí de mis toques, como Willy Flechas con sus eventos, y todos los que hemos sido DJs, simplemente vivíamos de nuestros toques, de nuestra tarima, y se me vio afectado mi trabajo porque no me cuidé los oídos. Los esperamos el próximo martes a partir de las 8 de la noche. Cultura DJ. Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy especial de parte de DJ Miller a todos los DJs de Colombia y a SoDJs, que está pendiente también de todos nosotros, a SoDJs Colombia. Un saludo, bendiciones. La Asociación Colombiana de DJs te invita a ser parte de la unificación nacional, a crecer profesionalmente y trabajar juntos por una mejor calidad de vida del gremio DJ. Únete a la evolución. Ingresa a www.asodj.org y conviértete en miembro pionero. ¿Qué tal amigos? Aquí Nelson, el sabroso de Proyecto 1. Quiero saludar a todos los amigos de ASO DJ Colombia y todo el gremio de DJs en ese gran país. Yo pensé que tú sabías. ¡Tela! Un espacio para conversar, debatir, aprender y evolucionar. Cultura DJ. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Sebastián Campos y quiero enviarle un saludo muy especial a todos los amigos de ASO DJs aquí en Colombia, a todo el gremio de los DJs en Colombia. Mucho ánimo, muchísimas gracias por apoyar mis canciones, mi música. En esta oportunidad mi nuevo sencillo, La Muerte. Mando un abrazo muy especial, Dios me los bendiga y cuídense mucho. Su amigo Sebastián Campos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla Ricardo Reina directamente desde la Ciudad de México y quiero enviarle lo mejor de las vibras a todas las personas que están uniendo a esta nueva sociedad llamada ASO DJ, donde podrán hacer valer sus derechos como DJs y productores dentro de este maravilloso gremio que es la música. Les mando mis mejores vibras y que siga hasta que salga la luna. Hasta luego. Síguenos en redes sociales como @ASODJColombia. Escríbenos al WhatsApp 301-239-1808 para resolver tus dudas y recibir tus sugerencias.
La Asociación Colombiana de DJs presenta Cultura DJ. Un espacio para conversar, debatir, aprender y evolucionar. Bienvenidos a Cultura DJ. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Cultura DJ. Como ya es costumbre, los acompañamos todos los martes a partir de las 8 de la noche a través del canal de YouTube de Aso DJ Colombia. Ahí nos pueden encontrar, como pueden encontrar también todos los programas anteriormente emitidos y todo el material que habitualmente la Asociación Colombiana de DJs comparte con todo el gremio del país. Los saluda Jorge Plata, miembro oficial de la Asociación Colombiana de DJs, y voy a tener como siempre el inmenso placer de presentarles a un gran personaje de la historia de la música, de la cultura DJ, de los artistas que de alguna u otra manera siempre han influenciado al gremio DJ de Colombia y del mundo. Y antes de entrar en materia, pues quiero invitarlos a todos para que por favor compartan esta transmisión por todas sus redes sociales y de paso también aprovechen y nos siguen. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en YouTube y en TikTok como @AsoDJColombia, y en Twitter también nos pueden encontrar como @AsoDJCol. Quiero de paso también aprovechar para agradecerle a nuestros patrocinadores por el apoyo, ya que sin ellos pues no sería muy viable llevar este contenido a todos los DJs del país y de Latinoamérica, que también por supuesto se benefician de él, y ofrecerles a todos los que quieran aprovechar esos espacios de la Asociación Colombiana de DJs para pautar sus productos o servicios dirigidos a los DJs. Nos pueden enviar un correo a asodjscol@gmail.com, o también nos pueden escribir al WhatsApp 301-239-1808. Ahí con gusto les vamos a estar respondiendo. Por otro lado, si alguno de los DJs que habita en Colombia está viendo esta transmisión, quiere ser miembro oficial de la asociación, lo invitamos a ingresar a la página www.asodj.org. Ahí va a encontrar toda la información referente para ingresar, los requisitos, los beneficios, el costo de la membresía, todo lo que se necesita saber para poder hacer parte de este proceso asociativo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida a uno de nuestros invitados más importantes que hemos tenido en esta tanda de Cultura DJ para esta tercera temporada. Él es chef, es actor, se está estrenando además como actor, tiene su propia radio llamada La Grande, Radio La Grande, tiene una página en el periódico QV de Cali y actualmente está trabajando en el disco homenaje a Julio Iglesias llamado Gracias Julio, el cual ya lanzó su primer sencillo, Pobre Diablo, que además salió en 3 idiomas. Es el reconocido o el director mejor de la reconocida orquesta de salsa La Grande de Madrid. Y saludo al maestro Carlos Nuño, que ya está con nosotros. Le doy la bienvenida esta noche. Maestro Carlos, muy buenas noches, bienvenido a Cultura DJ. Hola, querido Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo, con todos los amigos DJs de Colombia, bueno, del mundo, que nos están viendo vía digital, y feliz de compartir contigo. Vale, maestro, pues hemos querido realmente hacerle esta invitación, le agradecemos por aceptarla para, de cierta manera, rendirle un homenaje a su trayectoria artística, que sabemos ha sido bastante grande. Hasta aquí llegó incluso cuando, me imagino, todavía no sabía y no conocía usted mucho de Colombia, en la década de los 90, cuando sonaban muy bien esos medley de La Grande de Madrid, con la voz muy similar a la de Julio Iglesias. Se robaba usted las pistas de baile aquí en las fiestas colombianas, y de todo eso vamos a hablar hoy precisamente para poder entender un poco esa trayectoria, cómo vino a parar a Colombia, cómo hoy en día no está solamente dedicado a su pasión, que es la música, sino a otros temas como la actuación, como el periodismo, una trayectoria bastante diversificada, me imagino también obviamente por los gustos e intereses personales. Entonces de todo eso me gustaría que lo hagamos, y para empezar, ¿por qué no lo hacemos por el comienzo como es debido, ¿no? Hablemos un poco de cómo es esos inicios en este mundo de Carlos Nuño, cómo era su familia, dónde nació, un poco acerca de ese Carlos Nuño niño. Pues sí, la aventura empezó en mi ciudad natal, que es Valencia, España, justamente en el Mediterráneo, en la costa del Mediterráneo de España. Un lugar pues muy artístico, muy musical. Fíjate que es curioso porque no solamente los artistas que se han reflejado hacia el mundo, como mi querido Nino Bravo, que para descanse, Camilo Sesto, también, que está con nosotros desde el cielo y nos ha dejado ese legado en músicas y canciones tan increíbles, Juan Bau, que gracias a Dios todavía está vivo, y grandes agrupaciones musicales de rock, de pop y en general. ¿Por qué nace tanto el gusto por la música? Porque resulta que en los colegios de Valencia, de mi región de Valencia, es obligatorio saber lenguaje, matemáticas, naturaleza y música. Eso es lo curioso. Es la ciudad, la región
europea y creo que del mundo que más músicos tiene por metro cuadrado, porque todos los colegios, por muy pequeños que sean, tienen su banda orquestal sinfónica, imagínate. Así que es una obligación a tal nivel, fíjate qué increíble, Jorge, que si suspendes música, pues repites curso. Para decirte eso ya es importante. Entonces, pues yo creo que la música la tenemos en el ADN, es algo muy bello, que gracias a Dios me fue enamorando a la edad de 8 años. Ya estaba yo en el conservatorio y escribiendo canciones a espaldas de mis papás, porque ellos no sabían. Yo tenía una guitarra chiquitita ya en el conservatorio y con esa guitarra yo pues empezaba mis primeros pinitos de componer. Y un día el profesor, uno de los tutores de música, dijo, ¿eso que estás cantando de quién es? Y yo dije, es mío. ¿Cómo que es tuyo? ¿Tú compones? Ni siquiera yo sabía, digo, pues sí, señor. Entonces me decía, pero es que es muy bonito. Y oh, felicidades. Y se fue. Pero el condenado no me dijo nada y se fue a llamar a mis papás. Entonces hizo una reunión con mis papás y a mis papás les dijo, no, su hijo tiene un don de escribir espectacular, de componer, de hacer armonías. Oiga, tienen que ayudarlo, háganle una grabación, hagan algo así que les sea fructífero en el desarrollo de su gusto. Bueno, mis papás, que no tenían ni idea, porque mis papás vienen del mundo de la hostelería, los restaurantes, no tenían ni idea de esto. Dijeron, pues bueno, vamos a ayudar a este loco a ver qué es lo que está haciendo. Fuimos a un estudio, a un productor, y ahí empezó mi historia musical. A los 8 o 9 años de edad saqué mi primer LP en ese momento, con 10 canciones, compuestas por mí, que fue pues una novedad bastante grande ya en mi región, porque la gente decía, ¿de dónde ha sacado todas estas ideas? Eran puras canciones de amor, de onda Camilo VI, Juan Bao, Nino Bravo, esa onda escribía. Y la verdad es que hasta el día de hoy, fíjate cómo empezó todo. Luego viene el trámite de buscar discográfica, sello que te promueva, compañía que quiera lanzar ese disco, que eso es otra aventura terrible que me di con mi padre. Vivíamos en Madrid y había que viajar en esa época, hacíamos muchos viajes en carro para ir de Madrid a Valencia, Valencia a Madrid, 5 horas para allá, 5 para acá, para tener una entrevista con una discográfica para que escuchara el LP y te dijeran, no me gusta, no lo quiero, esto es absurdo, no sirve para nada. Y nosotros volvíamos a casa con una tristeza brutal. Siempre le decíamos a mi mamá pequeñas mentiras, ¿no? Lo están estudiando, lo están analizando para no cayera un poco en el trauma ese de no quiere nadie a mi hijo. Entonces, y la desesperanza, sí. Sí, es muy clásico. Tú sabes que eso en discográficas siempre hay ineptos, sinvergüenzas, ladrones, estafadores, en todos los gremios del mundo, pero en la música, por desgracia, sabes que no dirigidos por ejecutivos que no son ni siquiera músicos ni artistas. Por ejemplo, ustedes tienen una asociación de DJs. Lógicamente, lo primero y fundamental, me imagino que buscan es que sean DJs, no un panadero. Entonces, el conocimiento del DJ implica el conocimiento de la música, de la mezcla, de los tiempos, los estilos, la maquinaria de hoy en día que hace necesaria el trabajo de un DJ. Es decir, es todo un equipo profesional. En la música éramos manejados por ejecutivos, discográficos, a veces no eran músicos, no tenían ni idea de cantar, de tocar ningún instrumento, y son los que escuchaban tu canción y decían, no me gusta. Entonces tú decías tarde o temprano, ¿me puede dar un porqué? No sabían qué decir. No sabían decir técnicamente nada, solamente decían, no lo veo comercial, no creo que vaya a gustar. Ah, bueno, pues así acabé, Jorge, con un no. Y a los 9 años, casi a los 10, rozando los 10, fui a una compañía muy grande que te acordarás, se llamaba Polygram, una de las compañías más grandes del mundo. Y allá estaba en la mesa ejecutiva el presidente en ese momento, que se llamaba Pablo Herrero. Pablo Herrero y José Luis Armenteros eran los famosos escritores de canciones como Te quiero, Libre, América, Noelia, Un beso y una flor, de Nino Bravo. Incluso, cuéntame cómo te ha ido, Eva María se fue buscando el sol. Eran los famosos compositores y músicos de Fórmula Quinta. Entonces, y ellos sí sabían del tema. Coño, por fin. Por fin alguien que era músico y compositor. Entonces me acuerdo que le di el LP al maestro Pablo Herrero y lo puso allá en la discográfica. Tenía un equipo bastante grande, bien bonito, y escuchó la primera canción y no dijo nada, estaba haciendo unas anotaciones, y escuchó la segunda canción, no dijo nada, y llegó hasta la tercera. Normalmente en las demás compañías solamente escuchaban una, no me escuchaban más. Este señor escuchó 3. Entonces yo dije, wow, algo tenemos ya a favor.
Se giró y me dijo, mira, te voy a ser honesto, el disco es una porquería. Yo dije, Dios mío, otro más. Estamos en lo mismo. Pero me gusta tu forma de escribir y me gusta tu voz. Así que fíjate qué decisión voy a tomar. Te ofrezco 10 años, 10 discos. Yo no sabía qué hacer. O sea, yo era tan jovencito que primero lo que me daba ganas era de llorar. Mi padre, que estaba más nervioso que una empanadilla en una freidora, o sea, no sabía ni qué hacer tampoco, sudaba las manos, me miraba, yo miraba, no sabíamos qué decir. Y el señor, cuando nos vio tan nerviosos, se dijo, mira, hagamos una cosa, estén tranquilos, ahora vamos a comer, los llevo al hotel para que estén allá, se quedan aquí por lo menos hasta mañana para que se junten con mi departamento legal y les explique cómo son las cosas. Entonces ahí nos ves a nosotros dos yendo al hotel. Cuando nos quedamos en el hotel, llamábamos a mi mamá, no había celulares, estamos hablando hace muchos años. Llamábamos eso le iba a preguntar, ¿de qué década más o menos estamos hablando? ¿Finales de los 70s, 80s? Sí, por ahí, imagínate, los celulares ni por lo más remoto. Y los teléfonos eran de esos de era muy viejo esto. Soy muy antiguo, la verdad, del otro siglo. Entonces, pues, estábamos contentos llamando a mi mamá y diciéndole, mamá, te tenemos una noticia. Y me decían, ¿qué? ¿Tampoco que no? Y digo, pues no, la noticia es que sí. El disco dicen que es una porquería, no sirve para nada porque parece ser que el productor ese que contratamos pues nos engañó. Resulta que, fíjate Jorge, esto saben mucho los DJs, la música no fue real, fue hecha por máquinas, MIDI. Fue un sistema antiguo de teclados y nosotros, mi padre y yo, en la ignorancia pensábamos que nos había puesto músicos reales y el sinvergüenza nos cobró y nos engañó. Entonces, pero gracias a Dios el arreglo, las composiciones, la voz estaba ahí. Era lo único que me salvó. Así que acabamos al día siguiente con el departamento jurídico, nos dieron un contrato, nos lo llevamos a Valencia para pensarlo, que había poco que pensar, pero bueno, ellos legalmente te dicen, consulten con su abogado, con lo que quieran y luego hablamos. Recuerdo que a los 2 o 3 días ya llamé al señor y le dije que sí, que aceptábamos y que cuando empezamos a trabajar. Y me dijo, de momento te tienes que venir a vivir a Madrid. Ahí la cosa se puso jodida. Porque ya mis padres tenían una vida resuelta en Valencia, tenían sus negocios, sus restaurantes, mi mamá su escuela culinaria, imagínate, joder a toda la familia. Bueno, gracias a Dios era hijo único y era un poco más fácil. Así que le dije, pa, pero yo creo que es la oportunidad del siglo. Dice, no te preocupes que hacemos lo que sea. Y entonces hicimos el movimiento que había que hacer, nos fuimos a Madrid y le dijo Pablo Herrero, agárrate, el compositor y el productor de Gentes como Nino Bravo que te he dicho y muchos más. Y le digo una cosa, don Paco, le decía a mi papá, me gustaría que después de la escuela su hijo salga todos los días y venga al estudio de grabación para que sea mi asistente. Oye, yo creo que estaba en otra galaxia, porque no me lo podía creer, digo, pero ¿cómo voy a asistir yo a este señor? Y decía, yo creo que tienes mucho talento y a largo plazo es bueno que empieces ahora de jovencito, olvídate ya de estudiar cosas que no te llenen, esto es lo tuyo, y entonces implántate en maquinarias, equipos análogos, cómo se maneja, cómo se mezcla, cómo punteamos los cables, composición, me verás componer, estarás trabajando conmigo todos los días, 2, 3 horas, lo que tú puedas, y así de esta forma aprenderás. Era el palo del siglo, o sea, eso era más importante para mí que nada. El hombre ya tenía una visión de lo que realmente se requiere para llegar lejos dentro de la industria, ¿no? Claro, imagínate un tipo que ha sacado tantos artistas, pues ahora te va a gustar esto. Y a todos los que nos escuchan, yo creo que son cosas que a veces uno en entrevistas no le da tiempo ni a decir y esto es muy importante para los que están soñando al comienzo. O sea, el hecho de tener experiencia tan joven en un estudio donde yo solo servía café, quiero que lo sepan, no era el asistente real. El asistente real era un ingeniero que tenía don Pablo y yo lo que hacía pues asistirle en aprender, mirar, observar. Me recuerda mucho la película de Karate Kid. Yo era el que limpiaba el carro y yo siempre decía, pero ¿cuándo vamos a dar golpes? ¿Cuándo le voy a pegar un cantazo a alguien? Pues yo limpiaba el carro. Bueno, pues, niño, trae café. Y entonces yo traía café para artistas como Rocío Jurado, Bertín Osborne, Isabel Pantoja, muchos artistas que pasaban por el estudio. Yo era chiquitito y les daba el café, ¿no? Entonces, luego me decía, siéntate. Y yo tenía un sofá, me sentaba, cogía mi libreta y apuntaba. El proceso de la reverb que está usando de la voz, el maestro dijo que usa 3 segundos para Diango y qué curioso, usa 2 segundos para Juan Bao. Entonces yo analizaba por qué usaba estos segundos. Entonces yo preguntaba mucho, era muy preguntón. Y entonces cada vez que se iban los artistas,
¿tienes alguna duda? Digo, sí, señor. Puta, yo tenía como 50 preguntas. Entonces me decía, a ver, empieza. Pues, ¿por qué usted le cambió la reverb de un cantante a la otra? Porque la canción más larga puede permitirse, es decir, con espacios más lentos puede permitirse una reverb más larga. Las canciones rítmicas que son más cortas, el proceso de la reverb, si es muy larga, me va a marear sobre la rítmica. Tú, pa, la reverb va a marear mucho, entonces tiene que ser más corta. Y ahí, con 8, 9, 10 años, yo empezaba a aprender cosas de análogas que incluso hoy en día muchos muchachos ni lo saben, no entienden lo que acabo de decir. Entonces, no, y pues, la importancia para un niño de ese momento de 8 o 9 años de empezar a involucrarse de esa manera en el mundo de la industria musical, pues fue inmensa, me imagino. y tú sabes lo que es, Jorge, por ejemplo, de no tener ni un equipo grande musical en la casa. Yo tenía a manejar consolas que valían en ese momento $500,000, un ejemplo. O sea, yo estaba loco porque entonces me dejaban a mí el trapito húmedo para limpiar y yo la tocaba, pero con el cuidado de no tocar ningún botón para quitar una frecuencia. Claro. Pero yo miraba y a veces decía, ¿qué hago yo aquí? O sea, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Entonces, un día Pablo me dice, ya tenía 12, 13 años y había pasado unos años con él, mientras íbamos cantando, haciendo canciones, producciones. Niño, ven, vamos a hacer una cosa, te voy a enseñar a cambiar cables. Uf, y yo dije, ¿a cambiar cables? Y dice, mira, todos los cables que ves de entrada, input, me los vas a poner al mismo número de otra consola que va a decir out, es decir, salida. Entrada, salida. Me punteas toda la consola. Son 160 y pico canales que habían en esa consola. Madre mía, me tiré como 2 días, era un fin de semana, cambiando los cables porque los habían comprado y hechos nuevos. Había que quitar todo lo viejo y Claro. como yo era tan grande y no me quería arriesgar, Jorge, cambiaba el 1. Yo no quitaba todo, cambiaba el 1. Ponía el 1 y lo ponía ya. Cambiaba el 2, Sí. quitaba el 2. Y llegó él cuando me pilló la trampa allá en el cable, creo que 15 o 20, me sacó todos los cables. No me dejó mirar, me sacó todos los cables. Dijo, eso no se hace así, se hace así. Y quitó todos los cables. Ahora, de memoria, empieza a hacer, madre mía, eso fue para... Yo llamaba a mi papá y me decía, ¿qué estás haciendo? Digo, no me vas a creer, pero estoy cambiando como 160 cables. Y dice, ¿pero qué vas a hacer eso? Y digo, no sé, dice él que sí. Entonces yo así aprendí a base de golpes y malicias en el estudio. Y esa fue pues una carrera que aprendí, bendito Dios, de uno grande como es él, maravilloso, que todavía está vivo, bendito Dios, aunque ya está muy mayor, y pensar todos los éxitos que he visto yo siendo niño. Por ejemplo, yo vi a Pimpinela con Diango en el estudio grabar la canción que hizo Pablo, ese hombre que tú eres aquel, y adivina, Pablo Herrero nunca fue cantante, fue pianista y compositor de Fórmula Quinta y de ahí toda su vida como compositor, nunca cantaba. De hecho, en Fórmula Quinta cantaba otro muchacho, otro señor Paco. Entonces, él, cada vez que componía una canción, tú sabes que hay que enseñarla con una melodía de cantante. Y a quien tenía en el estudio para poner esa melodía de cantante, era a mí. Así que me decía, apréndete esta canción que se la tengo que mandar a un tipo a Venezuela para que se la aprenda. Ah, sí, señor. Entonces yo me la aprendía, me metía al cuarto a grabar y a cantar las canciones. Amar es algo más, amar es entregarse. Y resulta que yo cantaba antes que el Puma sus propias canciones. Claro, Antes el maestro Carlos hacía lo que se conoce habitualmente como la maqueta. La maqueta, eso es lo que yo hacía, poner la voz de maquetas para que los cantantes se puedan aprender las melodías. Entonces, imagínate qué gusto, yo cantaba canciones de todos los artistas de él y se las mandábamos. A veces cantaba hasta los temas de mujer. Me decía, hazlo en falsete y así practicamos. Entonces yo en falsete tenía que hacer las canciones como una ola, tu amor llegó a mi vida, como una ola. Esa lo escribió Pablo. Se nos rompió el amor de tanto saldo, y yo tenía que cantar las canciones que iba a cantar luego Rocío Jurado. Imagínate qué locura, Jorge. Así que claro. Un día ya tenía yo unos 16 años y llegó por fin a grabar el querido José Luis, el Puma. Se abrió la puerta del estudio y pues me había parecido esas películas cuando sale como Jesucristo, una luz grande, blanca de fondo, un tipo vestido de blanco, bronceadito, guapetón. Se abrió esa puerta y decía... Con su copete. Y yo decía, esto es el pavo real, pero de verdad, o sea, ¿qué es esto? Y entonces salió el señor y me dijo, buenos días, unos cuantos,
Y a mí me miró así como, buenos días, pero como diciendo, ¿qué hace este mocoso aquí? O sea, ¿cuántos años tendrá este? 14 o 15, o sea, no tendrá más. Entonces le saluda a Pablo, ¿cómo estás, José Luis? Muy bien, ¿descansaste? Sí, esto. ¿Te parece que vamos haciendo sesiones de grabaciones a ver cómo lo llevamos? Sí, sí, no hay problema, no hay problema. Ah, muy bien. Pues aquí te dejo con Carlos y yo me voy que tengo que hacer unas cosas. Entonces, el Puma se puso, ¿cómo que con Carlos? Pero este chico que... No, no, tranquilo, es mi asistente. Pero ¿cómo que asistente? ¿Cuántos años tiene? Y entonces le decía, tiene 15, pero no importa, sabe más que tú. Le decía era al Puma. Y siempre me defendía con un amor que era terrible. Y yo estaba ya asustado porque yo entendía que el Puma no estaba cómodo conmigo, ¿entiendes? Yo ya había hecho asistencias a artistas españoles, pero no a un internacional. Entonces, el Puma, Pablo se fue, el Puma se mete a la cabina, aquellos que saben cómo es el estudio, son 2 cuartos, uno es de control y uno es donde se pone la voz o se graban los instrumentos, nos separa un espejo y una consola grande. Yo estaba detrás de la consola diciendo, maestro, ¿qué canción quisiera usted grabar primero? No sé, la que esté puesta ahí. Me hablaba muy tenso, estaba estaba indispuesto. Grabamos en bobinas, unas bobinas de pulgadas grandes, que eso iba corriendo en una consola, y yo pues tenía, para no gastar la consola, la cinta, la primera canción preparada. Entonces era Pavo Real. Entonces llega José Luis y empieza, ponla desde el inicio. Y él empezaba a calentar, cantaba, yo no decía nada. Yo sabía que estaba calentando, pero a mí Pablo me enseñó que desde la toma 1 lo grabas todo. Si el tipo está tosiendo, lo grabas. A mí no me interesa lo que está haciendo. Tú grabas porque en esa primera toma puede aparecer cosas muy bellas. Entonces yo grababa. No me grabes nada. Digo, no, señor. Y yo ya estaba teniendo en cuenta, maestro, que era muy costoso, ¿no? En ese momento. No es como hoy en día que es digital y no vale mucho realmente. En ese momento sí era muy costoso la sola cinta, ¿no? Yo creo, te lo puedo pasar a dólares, creo que eran unos 300, 400 dólares por bobina. Estaríamos hablando en pesos colombianos, 1 millón de pesos por bobina. De esa época, ojo, de esa época. Eso era demasiada plata, mucha plata. Entonces, pues bueno, había que estar en control del tiempo, la bobina y todo, y yo ya había aprendido todo eso con Pablo. Total, que yo lo grabo desde el minuto 1 y de repente José Luis arranca el coro, si se acuerdan, que decía, Pavo Real, Pavo Real, Pavo Real. Y entonces yo le había puesto una voz de guía, pero parece ser que no le gustó lo que yo hice. Yo en la voz de guía vi un hueco muy grande que ustedes habrán notado ahora. Pavo Real, Pavo Real, Pavo Real. Si se acuerdan, esa canción lo que tiene es un Pavo Real, Pavo Real, Pavo Real. Okay. Entonces yo le dije, maestro, yo pienso, no sé, yo creo que entre Pavo Real y Pavo Real podríamos hacer una expresión, una inflexión, un matiz como para ocupar ese espacio y le hace que sea más rítmico. ¿Y a eso a quién se le ha ocurrido? Me contestaba él. Digo, pues humildemente se me ha ocurrido a mí porque yo veía un espacio y es una canción rítmica y yo creo que, claro, yo ya hablaba como Pablo Herrero, ya tenía 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6 años trabajando con Pablo Herrero. Es decir, yo ya sabía muchas cosas pese a que yo pensaba que no sabía nada. Entonces, pero la inercia de trabajar con un tipo así, pues me hacía dar consejos. Y el tipo me dice, bueno, me gusta, lo voy a hacer. Entonces, bueno, está bien. Y yo decía para mí, pucha, he ganado algo ya con este. Entonces, bueno, para resumirte, después de la tercera o cuarta canción, acabó diciéndome, Carlos, ¿cómo harías tú esto? Pues yo haría, amar es algo más. El más subiría la inflexión de la A con la S, la subiría hacia arriba para que tenga un valor, porque usted está arrancando muy grave. Amar es algo más. Entonces me decía, tiene sentido, vamos a hacerlo así. Entonces, imagínate, yo estaba haciendo esas cosas con José Luis y así con muchos artistas. Años después, 1993, hice un concierto en Cali, en el estadio de fútbol de aquí, y un mano a mano con el Puma. Tú sabes la sensación que nos dio, o sea, estar en el camerino, estábamos muertos de risa, diciéndome, me acuerdo que casi me iba a cagar en tu madre, me decía él, porque eras tan mocoso que era muy tenso, que un mocoso así me estuviera diciendo a mí cómo grabar, y entonces estábamos hablando de esas cosas en el estadio. Y me decía, ¿dónde estás viviendo? Digo, pues ahora vivo en Miami. ¿Cómo así? Yo vivo en Miami también. Entonces, ahora que regresemos, nos encontramos. Y así paré muchos años juntándome con José Luis, yendo a comer, a cenar, a hablar, y siempre salía lo mismo, ¿no? Este loco se sentó en la consola con un par de narices a mandarme a mí como tenía que cantar. Digo, pero no diga eso,
O sea, eso fue un trabajo que se hizo, pero no es así. Entonces, pues fíjate, son partes de la historia hermosa y así tengo muchas anécdotas con muchos artistas. Yo creo que fue una maravilla haber empezado tan jovencito en esto. No, perfecto. ¿Cuánto tiempo duró ese proceso académico a través de la experiencia en Polygram? Todavía era Polygram, ¿no? Y hasta 1998. Yo estuve desde jovencito hasta 1998 de la mano de Pablo Herrero. De hecho, mi primer disco, si la gente se acuerda, de salsa para Puerto Rico y el mundo, donde está incluidas canciones como La Puerta de Alcalá, Corazón Embustero, El Mosaico de Julio Iglesias. Pues para que sepan, esa canción de Corazón Embustero es una canción compuesta por Pablo Herrero y por mí. Fíjate qué gusto, llegar incluso a componer ya con él, mano a mano, y me acuerdo que fue o sea, muy difícil para nosotros componer salsa porque estábamos muy lejos de la salsa. Españoles y salsa como que no se llevaban en 1990. Entonces, primero no teníamos un ejemplo salsero, no teníamos un ejemplo en Europa, no teníamos alguien así que hiciera música tropical, y todo lo que teníamos era cuando llegaba a España Celia Cruz con su azúcar, y cuando llegó Juan Luis Guerra con Ojalá llueva café en el campo. Que ese disco fue un impacto mundial en Europa, en el mundo, pero en Europa fue algo muy mágico porque conocimos la bachata, conocimos el merengue, y ahí empezamos a un poco a separar que la música tropical no quiere decir que todo sea salsa. Entonces, como no teníamos la cultura, pues empezamos a escuchar música de tropical, salsa, y Pablo y yo pues estábamos aprendiendo a componer incluso temas como este, Corazón Embustero, en el que llegamos en ese momento a una compañía para que nos distribuyeran a nivel mundial y nos dijo el disparate de: esta canción no sirve, no está bien hecha, es muy larga y además ustedes han matado a la protagonista al final de la canción. Esto no va a pasar nada. Entonces Pablo me miraba como riéndose, como diciendo: ¿a qué te hace recordar esto? Digo, pues me hace recordar al inicio, cuando todo el mundo decía que no, que no, que no, que no. Decía, no, no te preocupes, tú tranquilo. Entonces salimos con el medley de Julio Iglesias y el segundo sencillo en el mundo fue solito, se disparó solito, Corazón Embustero. Yo tenía unas ganas de encararme con el director de la compañía y decirle: ¿y ahora qué tiene que decir? Que es larga, que es fea, que la chica muere, que nadie va a tocar 6 minutos en la radio. ¿Ahora qué tiene que decir? O sea, sea humilde, aprendan primero, dejen que el público mande, que los DJs, las radios, los locutores apoyen, y de repente esto se va de las manos porque la música no tiene un control tan exacto como ustedes creen. Esto a veces se va de las cosas de la mano, pese a que ustedes apoyen el corte 7, el público dice que el mejor es el 9 y se acabó, y no hay nada que decidir. Entonces, todas estas cosas se aprenden con el tiempo, ¿no? Pero sí, eso le iba a decir, ya finalmente la industria terminó aprendiendo y grandes de la industria como incluso Sony Music terminaron cediendo ante la presión del mismo público, del mismo gusto de la gente, ¿no? Porque las cosas se caen por su propio peso. Pero antes de continuar con la historia, maestro, me gustaría que nos contara, bueno, chévere la anécdota que nos estaba contando de que llegó a España la música de Juan Luis Guerra y eso fue lo que empezó de cierta manera a abrirle las puertas a los latinos, ¿cierto? Estamos hablando como del 89, que fue cuando salió el álbum precisamente donde estaba Ojalá que llueva café y la bachata, que creo que era Burbuja de Amor o Bachata Rosa. Bachata Rosa se llamaba el álbum, si mal no recuerdo, de Juan Luis. ¿Cómo fue haciendo un paréntesis en su carrera artística, cómo fue para España ese movimiento latino y qué vino después de eso? Yo estaba sacando justo un disco en ese momento, porque hay muchos cantantes que han hecho una versión de una canción que te voy a comentar ahora, pero el primer cantante de la historia que lo cantó fui yo, bien jovencito. Se llama Los Abedules. Los viejos abedules que se levantan cerca del río. Esa es colombiana, ¿no? ¿Saben cuánto tú me has querido? No. Eso es de Pablo Herrero. Y en Colombia lo sacó un cantante que se llamaba... no me acuerdo del cantante exactamente, ahora te diré, un cantante colombiano, pero esa canción es de Pablo. Entonces, claro, imagínate, yo con Pablo pues me permitía cantar todas las canciones primero. Entonces, en ese momento que sale Juan Luis me dice: oye, qué simpático esto, ¿no? Esta música de este señor tan elegante, tan cachetosa. A Pablo y a mí, bueno, realmente yo me pegué a su gusto. Siempre le gustó mucho la estética de las canciones, el cuidado, el mimo del arreglo, y me decía: fíjate, he escuchado este enfoque que se llama bachata, he escuchado merengue, pero no todo es igual. Hay diferentes merengues y diferentes bachatas. Lo que hace este señor es muy cachetoso, muy elegante, está muy estético, muy cuidado. Las armonías, los coros. Me gustaría que tú hicieras algo así. A ver, piénsalo.
Entonces yo me tiré todo el fin de semana pensando, digo, pero es que para esto ya está él, ya está Juan Luis Guerra. Así que había una tienda de discos en Madrid que se llamaba y se llama La Pirámide. Es una tienda donde se consigue música de todas partes del planeta. En chino, en árabe, en japonés, en lo que te dé la gana, todo está ahí. Y me acuerdo que fui a la dependiente y le dije, necesito música que se llama salsa. Ah, sí, eso es música del Caribe, esto y lo otro. Allá tiene una estantería. Entonces me fui a la estantería, habían como, no sé, 200 discos y no te exagero, creo que me compré como 50. Lo que yo entendí que era el enfoque conmigo, me llevé como 50 discos. Me tiré todo el fin de semana en LP, acuérdense, en LP escuchando los discos, corte por corte, aguja ¿De tras quién? aguja. Pues escuchaba al Gran Combo, escuché a Fania, escuché una cosa, un disco que encontré de Frankie Ruiz al principio con la compañía TH, escuché algo de Eddie Santiago, escuché varios artistas que estaban como solistas pero que habían sido ex integrantes. En ese momento todavía estaba Andy Montañez, imagínate con, Todo puertorriqueño. sí, todos puertorriqueños. Es que no me gustaba lo cubano, fíjate. Nunca me gustaba porque yo creía que estaba más timba, más... Hoy en día puedo permitirme decir timba. En ese momento yo lo sentía más explotado, más batería, más cuerdas. Y a mí eso no me Más gustaba. pueblo, tal vez, ¿no? Sí, sí. Entonces yo Más decía, no, popular. claro, yo quiero Juan Luis Guerra, pero con salsa. Así que lo descubrí, encontré el repertorio, me acuerdo que lo llegué a la disquera el lunes, se lo entregué a Pablo y le dije, Pablo, esto es lo que me ha gustado. A ver, vamos a escuchar. Y escuchó, dice, sí, esto es como Juan Luis Guerra, pero es esta cosa que se llama salsa, ¿no? Y entonces yo le decía, bueno, pues, ¿qué tal si hacemos por primera vez en la historia un español y un europeo así, meternos en este enfoque y grabamos un disco? Y yo creo que no lo podemos hacer en España, eso nos tenemos que ir a Puerto Rico. He estado mirando la lista de los músicos y creo que tienen unos músicos casi siempre los mismos para usar estas grabaciones. No sé por qué, pero parece ser que son los mejores. ¿Ya Entonces, está el maestro Sergio George en esos listados? no, Sergio George Todavía no, había, ¿no? ni existía en esos momentos. Entonces, lo que estaba era Gunda Merced, Elías López, Roberto Roena, que para descanse, Papo Clemente, Juancito Torres, Richie Rodríguez, Ramón Sánchez. O sea, había un equipo, madre santa de Dios, espectacular. Bobby Valentín, Pacheco. Y entonces empecé con todos esos músicos a buscar la oportunidad de poder ir a Puerto Rico. Hablamos con un estudio de grabación, busqué a todos esos músicos, los conseguí. Eso fue un trabajote. Y luego venía el proceso de coros. Cuando me dijo Pablo, ¿y qué coros vamos a usar? ¿Y qué usarías tú? Y yo le digo, pues la verdad, yo no usaría coristas, usaría cantantes. ¿Y por qué? Digo, porque tienen otro sentido de la presencia vocal, de las armonías, de los colores. Yo creo que buscaría cantantes. Y dentro de los discos que me he comprado, he encontrado un señor muy lindo, muy bello, que se llama Tito Allen. Me gusta mucho cómo canta este señor. ¿Y qué más has encontrado? Pues he encontrado otro que se llama Wichi Camacho, Luisito Carrión, y he encontrado otro que se llama Darbel García, y en fin, tengo un listado de bastante cantantes. Pues me hice con todos los cantantes, Jorge, y los contraté de coristas. Y si alguien tiene por ahí el disco verde de la Grande de Madrid, donde están los coros de Corazón Embustero, La Puerta de Alcalá, los coros son Primi Cruz, Wichi Camacho, Tito Allen y Luisito Carrión. Imagínate. O sea, Claro. los coristas eran puro caballo. Entonces yo dije, Pablo, yo creo que si vamos a hacer esto, nos tenemos que rodear de lo mejor, o si no, nos vamos a suicidar tú y yo, porque esto va a ser un fracaso. Tienes razón, vamos a lo mejor. Entonces, pues ahí empezó el estudio, nos metimos en Puerto Rico. Me acuerdo cuando llegué con Pablo, Corazón Embustero, la gente, para que lo sepa, no muere la chica, en la letra original no muere, ni mucho menos. Y estábamos camino al estudio cuando yo escuché Pedro Navaja. Y cuando yo escucho Pedro Navaja digo, fíjate, Pablo, que esta canción es como una telenovela, es como una historia, qué trama tan espectacular. ¿Qué tal si matamos a esta chica? Y me dijo, pero ¿cómo así? No sé, que no sea lo clásico, que se me ha ido con un tipo del cartel y no sé qué, y entonces ellos me amenazaron, que era la letra original, para que yo desaparezca. No, vamos a hacer que muera la chica, que se equivocó y por meterse en un mundo de vicio, de carteles y no sé qué, que resulta que ella muere y yo soy el que me quedo vivo en tristeza. Pues fíjate, Y me contando gusta. la historia. Sí, me gusta. Y nos sentamos al estudio y la matamos allí. Literalmente. Así es como fue. Así que llegamos al estudio, fue la primera canción que canté. Me arrancó la bobina, volvemos al inicio, la bobina era de pulgadas y la primera que estaba puesta era Corazón Embustero. Y digo, pues dale, la que sea. Entonces
me puse a cantarla, 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 y resulta que en la primera toma quedó mi voz. Ya no había nada que tocar. Entonces, pues nada, me acuerdo que estaba en la consola unos grandes técnicos como son Papo Sánchez, o sea, puro caballote del mundo de la música, y Roberto Roena se acercó a mí y me dijo, ¿tú de dónde saliste? Bueno, lo dijo así, ¿tú de dónde saliste? Como hablaba él. Y digo, yo de España. No, yo sé que de España, pero tú pareces extraterrestre. Digo, pero ¿cómo que extraterrestre? Digo, disculpe, pero es que no entiendo. Yo era muy joven, o sea, 18 años, una cosa así. Y entonces digo, es que no entiendo. Te voy a explicar. ¿Sabes a cuántos cantantes les cuesta grabar una canción de salsa? ¿Sabes cuántos cantantes se tiran horas para cantar una canción de salsa y cuántas tomas hay que hacer? ¿Cómo puedes llegar tú de España, te bajas de un avión, llegas al estudio y cantas una canción de arriba abajo? Digo, ah, no, eso es fácil. Y me dijo, ¿cómo que es fácil? Digo, sí, porque tengo a Pablo Herrero. Ellos no sabían. Yo con la maqueta inicial hecha con maquinita, me tiré 6 meses con Pablo Herrero en el estudio en Madrid estudiando cómo cantar. Y Pablo era, bueno, hazte una idea, Pablo le hacía llorar a Nino Bravo, con eso te digo todo, o sea, él me hacía llorar a mí. Y entonces era muy jodido para las voces, extremadamente... Exigente. Muy exigente con la afinación, no era época Sí. autotunes, no teníamos nada de esto, y la afinación para él era lo más propio. Así que, pues imagínate, me metió en el ritmo, me metió en toda la situación y yo llegué, claro, la canté de una, pero no Claro. con arrogancia ni nada, yo solamente venía de estudiar, o sea, y parece ser que en la salsa pues no era un género como que estudiaban mucho, como que todo lo improvisaban, llegaban allá al estudio, se tomaban una fría y a cantar. Existe la leyenda precisamente de Frankie Ruiz porque los salseros lo admiran, no solamente los amantes de la música salsa, sino también los propios salseros que la producen, la cantan, porque es uno de los pocos artistas que llegaba y a una sola toma sacaba la canción, ¿no? Sí, sí. Yo Porque es muy difícil precisamente. he visto varios así. Uno de ellos, por ejemplo, que yo he tenido el gusto de producir, eh, eh, es Nino Segarra, ¿no? Nino Segarra, no se preocupen que estamos aquí en vivo y en directo, es más, se lo voy a enseñar. Es que los teléfonos hoy en día no duran nada, entonces estoy poniendo una batería extra por si acaso. Pues sí, estaba yo con Nino Segarra produciendo un disco que nos llevamos, Jorge, en certificaciones Grammys, ¿no? Nos llevamos 5 nominaciones Grammys por un disco que yo le hice de productor, porque a todo esto no solamente me metí en la salsa, sino que luego yo producía a Eddie Santiago, a Rey Ruiz, a Servando y Florentino, a Bobby Cruz, a Nino Segarra, imagínate, acabé de productor y compositor de gente así. O Entonces, sea, en un toda la disco... balada romántica a la salsa ya directamente. Sí, y es muy curioso porque yo les explicaba cómo cantar salsa y entonces imagínate yo explicarle a un tipo que viene nativamente del mundo tropical. Entonces, por ejemplo, con Ray Ruiz tengo anécdotas, ¿no? Porque al principio en los primeros discos, no me acostumbro, no me acostumbro. Yo me ponía muchas veces de coach, de vocal para poder hacer las direcciones y entonces me explicaban que porque yo me salía de la clave y digo, no, yo no me salgo de la clave. Lo que pasa es que yo puedo cantar en 4x4, de repente hago 3-2 y de repente hago 2-3. Me salgo, rubeteo, saco las notas de su sitio y las vuelvo a tirar. Es decir, lo difícil es hacer, no me acostumbro, no me acostumbro. Es decir, es otra forma de cantar, pero voy a estar en el 3-2, voy a estar en la clave. Lo que pasa es que eso es el concepto que yo generé, que fue un cantante de balada cantando en clave de salsa, pues la verdad es que fue muy curioso y empezaron a llamarme. Yo quiero cantar así, yo quiero hacer esto. Yo decía, pero qué curioso, ¿por qué me buscarán a mí? Entonces era el productor, pues novedad y compositor raro del momento. Y grabando con Nino Segarra, sí, Nino Segarra es ¿Grabando una... Porque te amo? No, con Nino grabamos un disco, te va a sorprender, se llama De Nino a Nino, la gente lo puede encontrar en las Ah, redes. sí, sí lo vi. De Nino a Nino, donde hay 10 canciones de Nino Bravo, 10 de Nino Bravos, arreglos míos producidos para Nino Segarra y hechos a tiempo de una especie de boleros, algunas tipo ondas funky, Luis Miguel, o sea, una cosa de locos. Nino Segarra para nada jamás había grabado algo así en su vida. Entonces, Nino no lo sabía, yo no lo sabía, era multifanático, pero una cosa espectacular de Nino Bravo. Y yo estaba trabajando toda mi vida con el productor y compositor de Nino Bravo. Por lo tanto, Ok. yo perfectamente conocía a Nino Bravo y el método de trabajo de él. Así que lo implantamos en ese disco con 5 nominaciones. Creo que ha sido una de las cosas más bellas que hice
para algunos de los tipos salseros más importantes para mí, y ver a Nino Segarra cantar en el estudio casi en la primera toma. Retocaba luego a lo mejor una palabra porque había quedado tal vez incómoda en el español, pasarlo a boricua es muy complicado, y entonces, pero palabritas escasas, y yo decía, uy, Dios mío, cómo canta este hombre. Así que es muy bonito, ¿no? Yo me he cruzado con gente muy buena, muy profesional, espectacular, de las que, como esponjita, yo trataba de aprender recordando siempre que yo limpiaba los cristales de Karate Kid, así que eso es lo que yo hacía. Cada vez que iba al estudio, parece mentira, me contrataban para producir y dirigir, pero no se daban cuenta que lo que yo estaba estudiando. Por ejemplo, manejar a José José, para mí, pues qué te cuento, escuchar a José José fue el impacto más grande que tuve como español, porque no lo conocíamos en España. Yo cuando salí y me puse a escuchar las canciones de él, compuestas por Manuel Alejandro, por Calderón y tantos compositores españoles, y decía, pero este señor, ¿cómo aguanta la nota tanto sin respirar? ¿Cómo puede aguantar plano tan? Al final sonaba un vibrato, 40 y 20, la llevaba en la nariz, vibraba en la nariz, y digo, pero qué mierda es esto, o sea, ¿de dónde salió este señor? Entonces, pues escuché mucho a Juan, a José, y tanto lo escuché que al final, fíjate lo que es la vida, me dio la oportunidad de trabajar con él en un proyecto, esta triste tarde gris, un álbum maravilloso, se llama Cariño, y donde eran muchas canciones y yo pues tenía que grabarle la voz, producirlo y dirigir, imagínate. Y me acuerdo que llegaba ese José José con una humildad, o sea, yo he visto a poca gente en el mundo con esa humildad, y un día llegó al estudio Jorge y vino con un periódico, el Miami Herald, no se me olvidará jamás en mi vida, el Miami Herald es un gran periódico de Miami. Y me dijo, Carlitos, mira qué te traje hoy. Y yo decía, Carlitos, pero este señor, ¿desde cuándo me llama Carlitos? Entonces, mira qué te traje hoy. Me trajo el periódico y sacó la hoja donde habían sacado una nota de mí. Carlos Nuño empieza a producir al maestro José José y no sé cuántos. Y yo decía, pero la nota no es para mí, maestro, están hablando de usted. Sí, pero estás ahí. Claro. Y yo decía, pero Dios mío, este hombre, o sea, esto es una cosa extrañísima. O sea, sacan una nota de él en el periódico y me saca a mí que diciendo, pero mira, están diciendo que tú vas a producir. Esto es bonito que lo guardes, siempre estas cosas se guardan. Digo, no, pues maestro, imagínese yo que voy a pensar que iban a sacar esa nota. Esto lo pongo yo en un cuadro, ¿cómo que lo guardo? Lo pongo yo en un cuadro. Y decía, bueno, ahora vamos a trabajar, ¿qué quieres que haga? Así me hablaba. Imagínate, Jorge, toda la actitud de José José. ¿Qué quieres que haga? Vamos a hacer. Bueno, tú me explicas. Y yo decía, pero qué cosa tan impresionante. Así que se metió a grabar. ¿Eso era en el estudio en España o en Miami. Estados Unidos? En Miami, okay. Yo monté mi estudio en el 1994. En cuanto llegué a Miami, fui firmado por la compañía y automáticamente con mis regalías y dinero y todas estas cosas, pues lo primero que hice fue comprar mi casa en Miami, traerme a toda mi familia, que era mi papá, mi mamá y mi tía, que es como mi madre, fue quien me crió también. Así que las tres personas más grandes en el mundo me las traje a Miami y monté el estudio de grabación porque era mi pasión, recuerda, es con lo que yo nací, más que cantar. Así que yo quería tener un estudio. En ese momento monté el estudio con todo lo último en tecnología americana, con todo lo mejor. Y resultó ser el segundo estudio más importante en Estados Unidos, ¿no? El primero fue Criteria, un estudio que ya estaba con muchos años de grabaciones de los Bee Gees y demás. Y luego el segundo fue el mío en utilidad de grabación. El más importante, más grande, más extraño en el mundo es Capitol. Todo el mundo lo sabe que está en Los Ángeles, en el último piso, pero ya era un clásico para sinfónicas y cosas así. Pero como estudio popular, el que estaban usando era Criteria y el mío. Y ahí conocí al maestro Bebu Silvetti, que era, tú sabes, un gran productor, el que hizo los discos de boleros de Luis Miguel, donde las cuerdas sinfónicas en muchos casos se grababan en mi estudio. Era tan grande, era una nave muy grande y entonces ahí grababa sinfónicas y les gustaba mucho porque como yo no era el dueño del estudio, era dueño e ingeniero. Es decir, ellos tenían la tranquilidad de que sabían que yo manejaba las máquinas. Pues fue muy emocionante hacer mi carrera Corazón Embustero, La Puerta Alcalá, yo viajaba, cantaba y la gente no sabía que llegaba a Miami y seguía produciendo a otros artistas. O sea, eso es lo que ahora la gente le está sorprendiendo porque no lo podía yo ni hablar en esos momentos, no me daba ni tiempo. Pero claro, a mí me sorprendió, por ejemplo, en medio de esas anécdotas,
que el Puma grabara en España y no en Estados Unidos. Yo pensaba que generalmente estos artistas latinoamericanos, por espacio, por distancia y por precisamente la parte económica, y viajaban a Estados Unidos, que era donde estaban los precisamente estudios más importantes, ¿no? Pues el primer estudio más grande de Europa, en español, en inglés estaba en Inglaterra, Rod Long y otros estudios que hay, pero bueno, en español el más importante estaba en Madrid y era de Pablo Herrero, ni más ni menos, Eurosonic. Ese es el estudio por excelencia donde se han grabado los discos más grandes en la historia en español del mundo. Desde, ¿qué te diría yo? Desde los clásicos de Rafael, Julio Iglesias, Rocío Jurado, La Dúrcal. Pero ¿qué pasó? Que en el extranjero empezaron a ver esa calidad de ese estudio. Y venían todos los artistas. Lucho Gatica, El Puma, Dios mío, empezaban a llegar artistas de México, los grandes. Y yo me sorprendía porque, claro, como te decía, trabajaba mucho para españoles, pero no para internacionales, pero empezaron a desfilar por allá. José José, sus discos de Manuel Alejandro siempre los grababa en España, porque Manuel Alejandro tenía una política de grabación que es siempre grababan en donde él tenía su conocimiento, y era España. Pablo Herrero, por supuesto, al conocer su estudio y saber la calidad que tenía, cada vez que lo contrataban de productor, su exigencia era: tienes que venir a grabar a Madrid, a mi estudio, porque yo no me voy a poner a inventar en ningún estudio del mundo. Entonces, por eso es que venían muchas veces a España, casi obligados por los productores. Y no era por estar en España, sino porque ya conocían su método de trabajo, era natural. Entonces Calderón, Juan Carlos Calderón, es uno de los primeros que empezó a producir a gente en el extranjero. Si te acuerdas, a Luis Miguel y a muchos artistas, que empezó a salir a los estudios de Los Ángeles, pero en fin, también es que Calderón era de otra galaxia, y entonces Calderón podía controlar a los americanos en su idioma nativo y además de explicarles a ellos cómo se hacen las cosas. O sea, era una cosa de locos. Entonces, pues Pablo era similar, hasta que llegábamos, por ejemplo, a grabar a Los Ángeles. Yo grabé en Los Ángeles, en Capitol, con Pablo, y aparte un disco de salsa, de locos. Grabé en Miami, en Criteria, grabé en muchos lugares, y yo tenía un respaldo, Jorge. Yo llegaba al estudio y se me caía la baba, ¿no? Porque yo me sentaba, yo quedaba calladito, esperaba mi turno, y llegaba Pablo Herrero a dirigir a los técnicos, en inglés, lógicamente, a dirigir a la gente que estaban allá, a los asistentes, al técnico que ponía los micrófonos. No, ese micrófono no lo quiero. Porque quiero el Newman, pero el Gold. Carlos va más con el Gold, ese no lo quiero. El cable, dale un cable largo y tíralo hacia arriba, él mueve las piernas, ponle una alfombra, él no me lo dejes quieto, él necesita moverse. Entonces, todas esas cosas, y yo, claro, yo babeaba. Era un genio de la música, ¿no? Sí, yo estaba feliz. Entonces, y a la vez, acuérdate, siempre te lo diré, yo aprendiendo. Yo no he dejado de aprender nunca, yo miraba las cosas. Entonces, me acuerdo que uno de los técnicos grandes se llamaba Paul Harley, algo así, llamaba, un técnico muy grande que había en Los Ángeles, en los estudios de Capitol, había grabado hasta con Frank Sinatra. Y me decía: tiene usted mucha suerte, me decía el señor a mí. Digo: disculpe, ¿cómo suerte? Porque, claro, lo que usted tiene detrás es la primera vez en mi vida que alguien ha venido al estudio a cambiar todo. En este estudio no ha cambiado las cosas ni Frank Sinatra, nunca, nadie cambia nada. Y este señor ha cambiado hasta la altura del micrófono, la posición de los monitores, me ha cruzado las bobinas para que tú tengas el L a la izquierda y el R a la derecha. O sea, esto es una cosa de locos. Entonces, pero quiero decirle que estoy feliz de aprender con este señor. Digo, pues imagínese yo, que nací casi con él. más que yo. Entonces decía: no, qué suerte. Y entonces, pues sí, empecé a ver que el respeto de Pablo era muy grande, porque a la vez me respetaban a mí. Y eso Claro. he tratado siempre de cuidar mucho. Por eso es que la gente que han trabajado conmigo tiene esa imagen, ¿no? Ese legado. Sí, he producido pues a José José, y siempre decía que era pues uno de los mejores discos de su vida, Rocío Dúrcal, de amarla y verla en películas, a dirigirla en ¿Cómo han pasado los años? O sea, imagínate, de locos. Entonces, Claro. el Puma y tantos artistas. Eso me lleva hoy en día incluso a trabajar con gente joven, y con la misma humildad. Yo sigo igual, pues yo no cambio. Sigo tratando de aprender cosas y técnicas, y si me contrata un muchacho joven, me meto en su mundo, en su galaxia, para que él se sienta bien. Yo no vengo con un mundo análogo para decirle cómo tiene que hacer las cosas. Entonces, a veces se sorprenden porque digo: mira, yo lo he escuchado en Balvin, escuché este efecto, y lo escuché en no sé quién, y entonces me dicen: wow, porque como que estoy en la onda. Digo: hombre, claro, tengo que estar en esto, yo no sé nada todavía.
Entonces, así es que poco a poco, pues, me he dado ese gusto de poder mantener esta imagen en mis producciones, los colores, la forma de arreglos, cómo grabar la voz, cómo ecualizar, cómo hacer las mezclas y la masterización. Es decir, yo lo hago todo, pero porque lo hago desde jovencito y entonces ahora me doy el gusto de hacerlo incluso en mi casa. Trabajo en mi estudio, en mi casa, muy cómodo, me puedo poner a cantar los discos en bañador, no me importa. Estoy tranquilamente con mis babuchas o si me quiero tomar un café o como si quiero, ¿me entiendes? O sea, es una libertad muy grande que tal vez no tengo cuando me contratan gentes que tengo que ser su productor porque además tengo que llegar disfrazado de productor, vestido de productor, tomar café como productor y es muy tenso. Así que me doy estas libertades de hacerlo en casa. Perfecto, maestro. Pues de verdad que ha sido una historia muy interesante, todo lo que ha vivido en torno al mundo musical. Hay una pregunta que me quedó sonando desde los comienzos de esta entrevista y es ¿qué género tenía ese primer álbum que usted grabó a los 8 años? Balada pop clásica y luego hice balada romántica más tradicional, más de los 80, luego hice reggae, unas fusiones de reggae bastante tropicales, movidas, alegres, simpáticos, dance, house, he hecho cumbia, he hecho tangos, tecno, norteño, música duranguense, salsa, he cantado casi de todo, pero sí, mi inicio fue la balada. Pero la salsa fue de pronto lo que más le gustó. Entendí perfectamente que la influencia fue por Juan Luis Guerra y don Pablo le dijo en su momento, hagamos algo así, un poco más trabajado, un poco más fino, pero usted se inclinó por la salsa y desde ahí empezaron a darse a conocer como la Grande de Madrid con ese género. ¿Le gustó? ¿Se siente satisfecho con eso que hicieron o le hubiera gustado más bien seguir por la balada o tener otro género? A mí me gusta innovar, no cansarme, porque yo no me considero salsero, bolerista o baladista. Yo soy intérprete. Y siendo intérprete me tengo que meter donde sea que yo me sienta bien. La gente que se encasilla en un género, pues qué tristeza, porque la música no es así. Entonces, yo lo que hago es, llegué a grabar, por ejemplo, un ejemplo, La Puerta de Alcalá. En las grabaciones hay un metrónomo, una vaina que se mueve así, que es clic, 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 clic. Bueno, me acuerdo que me lo pusieron a toda hostia, eso funcionaba, que era la puerta de Alcalá, la puerta de Alcalá, la puerta de Alcalá, y eso iba, yo digo, no, es que eso no es así. Imagínate yo decir eso en Puerto Rico, era casi el Judas. ¿Cómo que no es así? No, esto es esto es balada, solo que ustedes están detrás de mí tocando rítmico, pero es balada. Pero ¿cómo que balada? No entendían lo que yo explicaba. Entonces, reducí los tiempos, las velocidades en salsa. Lo he hecho muchas veces y ahora me doy cuenta que muchos lo quieren hacer, ¿no? O sea, muchísimos se han dado cuenta que sí, que funciona. Entonces, pues eso me ha gustado siempre. Yo tuve la oportunidad de trabajar con 4 personas de Miami Sound Machine. Imagínate, yo llego a grabar eso. Y además, te sorprenderías, un disco de tangos. Yo he hecho un disco de tangos con el sonido de conga. Pues con esos sonidos, con esos rítmicos, yo grabé tangos y con eso me fui a Argentina. O sea, yo he hecho, pues, verdaderamente cosas sorprendentes, pero no por ser la oveja negra de la familia, simplemente para yo sentirme bien, no cansarme. Son muchos años, tengo 48 años haciendo música, encerrado en estudios de grabación. Yo me aburriría si hago siempre lo mismo. Entonces, ahora estoy produciendo, muchachos, música popular y lo estoy haciendo con todo el amor y la pasión del mundo y voy a tratar, lógicamente, a la música popular dejarle mi huella, mi color, mi forma de trabajar. Siempre hago cosas así. Perfecto, maestro. Pues hoy estamos hablando con el maestro Carlos Nuño de la Grande de Madrid, de una muy buena trayectoria artística en producción musical, en composición, en canto. Vamos a hacer una breve pausa para agradecerle a nuestros patrocinadores de esta noche y regresamos en segundos con más de Cultura DJ. Un espacio para conversar, debatir, aprender y evolucionar. Cultura DJ.
Saludos, mi gente, este es Jay Álvarez, el dueño del sistema, sonando a los duros, los ASO DJ, que están rompiendo con Are Are. Estamos aquí grabando lo nuevo, estén pendientes, pero por ahora sigue rompiendo con Are Are. Los ASO DJ, las bestias, yeah. La Asociación Colombiana de DJs te invita a ser parte de la unificación nacional, a crecer profesionalmente y trabajar juntos por una mejor calidad de vida del gremio DJ. Únete a la evolución. Ingresa a www.asodj.org y conviértete en miembro pionero. Un espacio para conversar, debatir, aprender y evolucionar. Cultura DJ. Muy bien, seguimos en esta emisión de Cultura DJ y hoy estamos hablando con el maestro Carlos Nuño acerca de su historia, su trayectoria, que además ha sido mucha tela por cortar porque precisamente empezó muy temprano, a los 8 años, que eso es algo poco común en este tema de la industria musical, y por eso hemos tenido muchas anécdotas y mucha información por compartir. Hablemos un poco de esa faceta como chef. ¿Cómo es que se le ocurre a una persona que ya ha tenido tanto éxito dentro de la música inmiscuirse en algo que de cierta manera tiene mucho que ver, pero al mismo tiempo también está tan alejado de la música, como es la culinaria, ¿no? Pues tengo un defecto desde nacimiento que es terrible el defecto, porque a mí me gusta todos los días estudiar, todos. Yo el día que no estudio algo yo me siento mal. Entonces, no sé, yo fui el niño atípico que llegaba con ilusión al colegio porque sabía que con algo nuevo llegaba a casa. Entonces, cuando decían, alguien tiene una duda, el primero que levantaba el brazo siempre era yo. Es algo, no sé, yo creo que es cultural porque en mi casa mi padre era así y mi madre era así, por lo tanto me imagino que es un poco la educación. Entonces, ¿qué pasó? Que mi madre, como era maestra chef, tenía una escuela culinaria, yo veía cómo cocinaba, con qué pasión, y yo a veces, estando solo mejor con papá en casa, decía, ay, déjame hacerte algo de comer. ¿Pero tú qué vas a hacer de comer? Yo sí, yo le he visto a mami. Entonces yo me ponía y le hacía algo sutil, un omelette, pero yo hacía el champiñón aparte, le echaba vinagre balsámico, un poco de ajo, lo procesaba con cilantro y entonces resulta que en el último segundo le tiraba un poquito de brandy para que explotara el alcohol y luego lo tiraba sobre el huevo y hacía el omelette. Entonces mi padre me miraba y decía, ¿pero tú dónde has visto eso? Y yo pues a mamá lo hace así. Y dice, sí, pero o sea, mamá lo hace así, pero es que mamá cocina toda la vida. Entonces mi padre se lo dijo a mi madre. Dijo, este cabrón me ha hecho un omelette, pero como si fueras tú. O sea, exactamente igual. ¿Cómo así que sabe? ¿Desde cuándo sabe cocinar? Entonces, mi madre me dijo, pues no sé, mándalo un día a la escuela a ver qué pasa. Y yo llegué a la escuela. Me acuerdo que la secretaria que tenía allá, apuntando a los chefs, me decía, muy bien, viene a ver a mami. Y digo, no, vengo a estudiar. No, usted no puede estudiar acá. Digo, ¿por qué? Porque es menor de edad y tiene que manipular cuchillos y aquí no se puede. Digo, mire, soy el hijo del dueño, de la dueña, y por lo tanto voy a estudiar. Si quiere, y si no, la despido. Entonces yo hablo así. Entonces yo digo, haga lo que quiera, métase allá. Y entonces me escondí detrás, en el último pupitre de cocina. Habían como 20 muchachos y yo estaba al final escondidito con mi delantal, que era más grande que mis zapatos, era enorme, me tapaba completo, y con un juego de cuchillos que en secreto me había dado mi papá. Y entonces mi mamá se presentan, todos los días se presentaba la gente, y en el último aparecí yo, Carlos Nuño, soy el hijo y vengo a estudiar. Entonces dijo, ¿cómo que? Asómate. Y era yo. Entonces yo estaba allá. ¿Y tú qué haces aquí? Yo vengo a estudiar. Me ha dejado mi papá, por lo tanto, el curso está pago. Yo decía así. Yo tenía 12 años, 13 años, no tenía más. Y dice, bueno, haz lo que quieras. Y me dejó ahí. Entonces así lo hicimos. Y fue hermoso porque entonces me metí en ese concepto de cocinar y aprendí. Y a los 15 pues me gradué, ni más ni menos. Tardé muchos años, pero me gradué como hobby, como placer. Y a los 15 le dije a mi padre, y ahora voy a seguir estudiando. ¿Y qué vas a hacer? Digo, voy a estudiar leyes. Me voy a hacer abogado. ¿Pero cómo que te vas a hacer abogado? Digo, sí, porque estoy cansado que nos roben. Entonces, yo le decía eso a mi padre. Digo, ¿te acuerdas el sinvergüenza aquel que nos robó con la producción? Luego mis padres a veces han tenido problemas en los restaurantes, como todas las empresas. Siempre hay situaciones legales que son complicadas. Y yo como hijo único digo, pues ya, voy a proteger a la familia, me voy a hacer abogado. Y entonces ellos no me hicieron ni caso. A los 17 empecé a buscar la universidad y a los 18 me escribí. Ya me inscribí en la universidad, además de las más complicadas del mundo para esto, que es la Complutense de Madrid. Y
Y yo aparecía ya, hice mis recursos, hice toda la aplicación que tenía que hacer y le dije al tipo, ¿cuántos años es esta carrera? Y me dijo, son 5. ¿Y tengo forma humana de que se hagan menos? Hombre, si se quita los 3 meses de verano de cada año, podría adelantar cursos anticipados. Había un proceso que era para eso. Digo, muy bien, pues ya, ¿yo dónde firmo? Me quito las vacaciones de los próximos 5 años para reducir esto lo antes posible. Porque mis padres tienen muchos chicharrones y yo tengo que arreglar esto. Entonces decía, pero este muchacho está loco. Y me inscribí, el único que lo sabía era Pablo. Digo, Pablo, es que yo voy a hacer esto. Haces muy bien. Estudiar cosas así te va a ayudar mucho y además si yo tengo también un problema ya te llamaré. Entonces, bueno, digo, pues así fue. Me metí, me inscribí, me hice la carrera y son cosas que siempre me ha gustado hacer. Ahora todos los días, prácticamente día sí, día no, estudio, veo tutoriales en YouTube, veo cosas, aplicaciones, cómo manejar nuevos plugins o algún plugin que yo tengo y algún muchachito joven por ahí ha descubierto como una fórmula de trabajo diferente a la que yo conocía y a lo mejor no me importa que tenga 20 años, yo lo escucho, lo analizo y digo, uy, qué inteligente, me la apunto y pues eso hago. Todos los días trato de estudiar y es algo que siempre me ha gustado. Y de ahí vino la cocina y ahora lo tengo por hobby, aunque mi esposa feliz, porque así no tiene que cocinar, que cocina casi siempre. Y rico, que es lo mejor. Y esa faceta como periodista, ¿de dónde le salió? Porque lo he visto haciendo entrevistas con varios amigos, lo he visto manejando una página del Q. ¿De dónde surge ese tema? A los 10 años, cuando yo presento mi primer disco con Pablo Herrero, fui a una emisora de radio en Valencia, de donde salió Nino Bravo, precisamente Radio Popular. Y en Radio Popular había un periodista que era una leyenda en mi país, se llamaba, ya no está con nosotros, Enrique Ginés. Pues yo llegué a la entrevista, ya no tenía tanto temor, ya estaba mucho tiempo con Pablo y Pablo me había preparado bien para las entrevistas. Pese a tener 9 años, yo hablaba con un viejito, como me has visto hoy, lo mismo, pero con 9 años. Entonces, empecé a soltar, a explicar la canción, cómo nació, cómo Pablo me hizo este tema y por qué hemos escogido esta regla. Y yo hablaba con unas propiedades que el señor me dijo, pero ven acá, ¿tú de dónde sales? O sea, ¿cómo es que hablas así? Digo, porque es que yo también soy asistente de Pablo. Entonces estoy en el estudio y no crea que aparte de cafés también aprendo cosas. Y entonces él se reía mucho de todas esas cosas y me dijo, uy, fíjate, con lo que tú hablas y sabes de conocimiento de esto, qué bueno sería que tuvieras un programa radial aquí con nosotros, un programa juvenil los fines de semana, para que incites a los muchachos jóvenes que están en la música a que sigan tus pasos. Y me pareció curioso y digo, pues qué curioso, yo nunca he hecho radio, pero no sé, me voy a meter en esto. Y hice un programa de radio por 2 años a esa edad. Entonces, eso fue lo hacía los fines de semana, a veces lo grababa un martes. ¿Por qué? Porque el domingo o el sábado tenía concierto, entonces no podía estar en la radio y entonces lo dejaba grabado. Y ya aprendí también a pregrabar cosas y todas esas cosas que se hacían. Muy chévere. Grabábamos todo en 2 canales nada más, en cintas de menos pulgadas, de 2 canales. Y así, poco a poco aprendí también el mundo de la radio y se me quedó esa intriga. Hoy en día hago mi programa que se llama Entre Amigos. Está en mi página de YouTube, donde cojo, tengo la oportunidad de hablar entre amigos, nunca mejor dicho, con artistas, compañeros, músicos, hablamos anécdotas, cómo fue la grabación aquella que hicimos, el concierto aquel, en fin, lo mismo que hemos hecho hoy tú y yo, que ha sido pues más cordial, más jocoso, igual, exactamente igual, muy, muy divertido y pues años después entrevisto a Juan Bao, imagínate, tengo por ahí las entrevistas, a Dani Daniel, por el amor de una mujer, he dado todo. Muy bien, o sea, ahora me permito hacer entrevistas con muchos ídolos y eso es una cosa mágica. Y ahí monté mi radio digital cuando era prácticamente de las pocas que había en Estados Unidos, porque yo la monté en Estados Unidos la primera vez y luego me la he traído para acá. Se llama Radio La Grande y ha sido una satisfacción grande ver cómo ha crecido el mundo digital, donde ahora las emisoras tradicionales de AM y FM, todas se han ido a digital, absolutamente todas. Ahora puedes escuchar cualquier emisora en streaming, en digital, en versión página web, en su aplicación, es decir, todas se están yendo a la parte digital. Ahora tienen más peso y más valor que antes. Ha sido emocionante. Perfecto, y viene un proyecto nuevo también en el que ya participó, pero se va a estrenar apenas en septiembre, que es Sofía, ¿no? Y se estrena como actor, perdón. ¿Cómo es esa nueva faceta? Pues se nos presentó a mi esposa y a mí la oportunidad en un centro comercial. Para resumirte, encontramos al director, estaba buscando uno de los protagonistas y una historia muy intrigante que era de migración. Y fíjate qué curioso es la vida, ¿no?
el papel que estaba buscando era una persona que tenía que hacer de abogado. Imagínate, ya con eso ya te digo todo. Cuando a mí me dijo eso, digo, pues yo sé de esta historia porque yo lo soy. ¿Cómo así? Digo, sí, yo puedo hablar de esto. Entonces, y aparte, tengo el tecnicismo, las palabras, la forma legislativa de cómo decirlo, cómo pronunciar, cómo presentarte, o sea, tengo eso. Entonces me decían, uy, qué chévere. Entonces hice un casting con el director de actores y lo pasé y ahí empezó esta aventura de grabar esta película, se llama Sofía, se estrena ahora en el mes de septiembre en festivales desde Estados Unidos y arranca ya para el mundo, donde va a estar, si Dios lo permite, en la pantalla grande y la gente va a poder ver pues esa faceta. Mejor o peor, no lo sé, pero lo he hecho con todo el amor del mundo y además se juntan muchas cosas sentimentales, fíjate, en una trama, en una discoteca dentro de la película en Madrid, porque se grabó entre Madrid y Colombia, de fondo suena La Puerta de Alcalá. En, okay. En otra escena en Colombia, hay muchas cosas que me unen, por ejemplo, a mis inicios en Colombia, es decir, grabé una imagen, una toma, una parte de la película en uno de los primeros locales que yo me presenté en Colombia, que ya no existe. Entonces, muy bonito, o sea, no sé, cosas que tiene la vida. Y así que estamos emocionados, esa es otra aventura y espero a la gente que les guste. Vale, maestro, nosotros también le deseamos mucho éxito, que le vaya muy bien en esta nueva faceta como actor. ¿Quién quita que le quede gustando y termine en Hollywood, no? Sí, sí, quién sabe, eso está loco. ¿Qué sueño le falta por cumplir, maestro? Entre tantas cosas que ha hecho, tantas cosas que ha realizado, se ha dado el gusto de hacer todo lo que ha querido. ¿Qué cree que le hace falta? Pues seguir teniendo una vida plena, eso es la satisfacción más grande. Plena es todo, profesional, familiar, emocional, espiritual, comercial, en todos los campos. O sea, uno tener una vida plena es casi imposible, pero si uno lo busca y lo trata a diario, pues se puede acercar al máximo posible, ¿no? La vida es un cúmulo de porcentajes, yo soy para eso calculo bien frío así, será mi etapa americana de tantos años allá. Creo que no podemos estar al 100% siempre viviendo en un mundo de Disney World con una maravilla y de perfección de vida alrededor de nosotros, porque eso no existe. Y también sería muy aburrido. Hay que tener cosas altas y bajas. Entonces, pero trato de luchar por lo menos al 80, 82, 83%. El día que suba al 85 ya me siento mejor. Y, es decir, no quedarme plano, estático en una vida plana, nunca mejor dicho, aburrida, monótona. Trato de hacer cosas diferentes para que la vida tenga un valor y un sentido. Emocionante cada día. Lo hago en el estudio cada vez que entro, me busco las emociones, en la casa, la familia, las niñas, mi perrita, salir a comer, es una aventura diaria, sobre todo cuando uno paga y ha comido mal, horrible. Entonces esas cosas son las que a uno me llenan. Yo no vivo en una galaxia del clásico artista, leyenda, que no sé qué cosa y todo eso que me quieren decir y vivo allí lejano porque eso sería muy aburrido. Entonces a mí me gusta pues ser terrenal, estar 24 horas sintiéndome una persona normal, como un albañil, un carpintero, un electricista. Tengo una profesión, pues sí, pues como todos tenemos, pero soy un ser humano. Eso tiene el valor más incalculable en el mundo, más que por encima de todo, ¿no? Entonces, pues me gusta a veces contar estas cosas con naturalidad, como he hecho hoy, para que la gente entienda pues que somos igual, somos exactamente igual. Solo que un señor tiene un don espectacular para poner ladrillos y yo no sé hacer eso. Cada uno ha venido a este mundo, me imagino que con un plan de esfuerzo, trabajo, espiritualidad para hacer emociones a la gente. Es emocionante ver un tabique bien hecho, una pared, sobre todo cuando te están haciendo, por ejemplo, una cocina y tú dices, esa es la cocina que yo soñaba. Bueno, pues esa es la canción que yo soñaba. Eso es lo que quiero que digan cada vez que yo trabajo. Perfecto. Ya para finalizar, cuéntenos un poco la historia de cómo es que un valenciano que ha trascendido el mundo, que vivió en Miami, que hizo salsa, que le produjo a tantos artistas, termina viviendo en Colombia, casado con colombiana. ¿Cómo es esa historia? La vida da muchas vueltas y conocí a mi esposa en un evento acá en Colombia y entonces nos conocimos, empezamos un proceso pues lógicamente del conocimiento, el romance inicial, saber de ti, saber de mí, para dónde quieres ir tú, dónde quiero ir yo y pues hicimos esta aventura de unirnos y formalizar un hogar, pues teníamos las opciones, ella es de acá, de Cali, Colombia, entonces pese a que yo estaba viviendo en Estados Unidos, pues tomé la decisión sin miedo, sin pereza, de venirme hasta aquí, quedarme aquí, porque además para mí no es estresante. Primero porque estoy con la persona que amo y segundo porque además es un país que yo quiero, amo, respeto, adoro y lo he dicho toda mi vida. A mí me han castigado muchos años
por llegar a Ecuador y decir, ¿y qué país es el que más quiere? Esperaban que yo dijera Ecuador y siempre decía Colombia. Entonces eso me castigó mucho porque entendía de que cada persona que llega a un país siempre tiene que decir que lo mejor es ese país, la mejor música es ese país, la mejor comida, las mejores La mujeres. diplomacia. Pero yo creo que eso es hipócrita, es falso. Yo debo mucho a Colombia y me tengo que quedar con eso con el que nací en la música. Lo digo desde el 94 y cambiar a estas alturas ya la edad que tengo es muy ridículo. Entonces, pues nada, yo me siento aquí feliz. Estoy en casa y nunca mejor dicho, cuando uno dice que está en casa, eso es importante. Y además con mi familia, con mi esposa, con las niñas, con mi perrita, con la gente, con la cultura, de la empanada, de la fritura, del cariño, de la bendición que te dan caminando por la calle, eso es atípico y nada común en mi país, ¿no? Donde sí, la gente es especial, pero que te bendigan así sin conocerte solamente porque te acaban de ver. Ay, maestro, se hace una foto, ay, Dios lo bendiga. Uy, a mí eso me emociona cada día al mismo nivel que en el 94 cuando llegué a Colombia. Entonces yo me siento muy bien aquí. A mí me gusta mucho cuando los extranjeros hablan también del país, porque sin ir muy lejos hay muchos artistas que viven aquí. Por ejemplo, Wilfrido también vive hace muchos años acá en Colombia. En Cali hay mucho puertorriqueño también viviendo por la alegría precisamente de la salsa y esa sinergia que se vive entre las dos culturas. Y a veces los colombianos somos muy desagradecidos, ¿no? Con lo que tenemos. A veces los mismos compatriotas como que no apreciamos eso que ustedes sí lograron ver en nuestro país. Claro, es que ustedes, mira, sin ir más lejos, la naturaleza, la fauna que ustedes tienen alrededor, hay personas en el mundo que darían lo que fuera por ver este verde, por ver esta selva natural, por ver esta maravilla de país donde puedes estar en mitad de una ciudad y ver un árbol que es milenario, o sea, por el amor de Dios, o sea, son cosas, detalles donde tiene una fruta espectacular, uno de los productos más importantes en el mundo y que nace aquí, que es el café. Tienen tantos valores sentimentales, emocionales, historia, tienen una gran historia. Toda la historia no está en Europa, Europa es parte de la historia, pero no es toda la historia. Aquí hay una gran historia, ver una ermita como la de Cali y ver su crecimiento, su derrumbe en un terremoto que hubo y luego volverla a hacer. Todas estas cosas, Cristo Rey, por qué vino, cómo se montó, cuánto pesa. A mí me gusta saber todo eso. Y entonces resulta que cuando uno conoce un país de verdad es que empieza a amarlo. Y ese es el problema que tú estás diciendo. Hay mucha gente que creo que nació en Colombia, pero no conoce Colombia. Entonces, por eso es que no la aman con esa profundidad, porque no la conocen, no es por otra cosa. Si la conocieran un poquito más, se darían cuenta qué grandeza y qué honor tan grande haber nacido en un país tan hermoso. Excelente, es muy cierto. Pues maestro, generalmente llegando al final de estas entrevistas que hacemos en Cultura DJ, yo le solicito al invitado un recomendado, pero recomendado hoy no se lo voy a solicitar a usted, sino que lo voy a dar yo. Quiero invitarlos a todos nuestros espectadores a que visiten el canal de YouTube del maestro. ¿Cómo lo encuentran en YouTube? Me encuentran como Carlos Nuño, artista o cantante. Yo creo que lo tengo así como cantante o artista. ¿Por qué? Porque no pude poner en ese momento tan largo lo de la Grande de Madrid, pero si ponen Carlos Nuño en la Grande de Madrid, igual van a ver que salgo yo en la portada sentado en una silla naranja, ahí estoy. Entonces ahí van a ver todos los videos, pues canciones nuevas, lo nuevo que acaba de salir en salsa, en balada, en pop y en fin, espero que lo disfruten y lo puedan. Todo ese material, especialmente unas muy buenas entrevistas también a artistas que cuentan muchas anécdotas como las que hemos escuchado el día de hoy y que a veces a uno como DJ o incluso como amante de la música que somos todos nos apasiona escuchar porque es bueno conocer la historia tras bambalinas de todas las canciones que escuchamos a diario, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Ahí lo van a disfrutar mucho. Bueno, y sobre todo, Jorge, agradecerte a ti por la oportunidad. Un abrazo muy fuerte a As DJ, a todos, a la Asociación de DJs, que hacen una labor incalculable para nosotros, no de ahora, porque ahora el hecho de estar en una asociación o de llamar los DJs, toda la vida han existido, toda la vida ha sido la persona que tocaba la música en nuestras fiestas, en los parties, en las discotecas, en nuestros cumpleaños, en fin, en una celebración. Es una persona importante, una persona que tiene que tener el conocimiento y la cultura musical a otro nivel, ¿no? Entonces yo creo que están haciendo muy bien. El unirse es una maravilla. Uno de los sindicatos más grandes y unión de DJs en el mundo está en Estados Unidos. El presidente es íntimo amigo mío por muchos años, Alex Carmenates, y es una asociación a la que siempre he estado apoyando mucho, lo quiero mucho, dándoles incluso lanzamientos en exclusiva. A mí me daba igual la radio, la televisión, se lo daba a los DJs. Entonces ellos estaban muy fieles a mí. También soy muy amigo de los DJs de México, aunque se llaman sonideros. Y entonces, pues, qué alegría estar con ustedes.
me ha gustado mucho, te agradezco de todo corazón, espero a la gente que lo hayan pasado bien, que disfruten con estas entrevistas que estás haciendo con el sentido que yo he buscado entre amigos, que es hablar cosas que no son lo común, el lanzamiento, la canción, el nuevo disco, o sea, eso lo dice todo el mundo, así que esto es diferente. Muchas gracias. A usted, maestro, muchísimas gracias, y asimismo también queremos poner a disposición suya, de su carrera, de toda su producción, la Asociación Colombiana de DJs para lo que pueda necesitar, para lo que podamos servirle. Aquí estamos y le agradezco de corazón, de verdad, habernos permitido ingresar a su casa, ingresar a su vida, conocer un poco más de esa trayectoria. Muchísimas gracias. Me saluda doña Edith. Gracias, un abrazote y en nombre de Edith también para ti, claro que sí, con mucho cariño. Gracias. Vale, maestro, muchas gracias, feliz noche. Y a todos nuestros espectadores también les enviamos un saludo muy especial. Esperamos que la hayan pasado muy bien en esta emisión espectacular que tuvimos de Cultura DJ. Y antes de irnos, quiero recordarles que pueden ustedes patrocinar estos espacios a través del correo asodjscol@gmail.com, y nos escriben, o también en el WhatsApp 301-239-1808 para poder llegar a algún acuerdo. Y los que quieran hacer parte de este proceso asociativo nos pueden ingresar a la página www.asodj.org. Ahí ustedes van a encontrar toda la información para ser miembros oficiales de la Asociación Colombiana de DJs. Los esperamos en la próxima emisión de Cultura DJ, el próximo martes a las 8 de la noche, como ya es costumbre, para hablar nuevamente de un tema de esos que tanto nos apasiona. Feliz noche para todos. La Asociación Colombiana de DJs presentó Cultura DJ. Los esperamos el próximo martes a partir de las 8 de la noche. Cultura DJ.